Así que Marcos capítulo 4 versículo 35, vamos a la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tome asiento, por favor, y gracias por permanecer en pie. Muy bien, hemos estado hablando durante este tiempo un par de cosas que son muy importantes en relación a la distorsión, y por ahí nos fuimos avanzando en relación a la distorsión, ¿verdad? Hemos ido avanzando acerca de aquellos conceptos que podrían estar equivocados en nuestra vida. Y a veces, y nosotros usamos esta frase con mi esposa, hay personas que están sinceramente equivocadas. No es que sean malas, no es que nadie quisiera, yo creo que nadie aquí quiere estar equivocado, ¿verdad? Santo Dios. ¿Verdad que nadie quiere estar equivocado? Entonces, pero a veces hay algunas cosas de transmisión, por ejemplo, de algunos conceptos, de algunas ideas, de algunas cosas que aprendimos y que simplemente, incluso, míreme, sirvieron para un tiempo en nuestra vida y que fueron necesarias y que fueron también un resguardo del Señor para nuestra vida. Pero también hay ciertas cosas que el Señor va a ir, hay velos que se van moviendo poco a poco. Hay también mucho que tiene que ver con el interés de aquello que nosotros queremos conocer. A veces nosotros, el pecado no es aquello que hacemos, sino aquello que no sabemos. Y muchas cosas que están mal en nosotros a veces pueden cambiar, pero a veces también falta interés. Pero poco a poco el Señor va abriendo un poquito más el conocimiento y el entendimiento para que muchas cosas que las hicimos, quizás ya no las vamos a hacer. Por ejemplo, en mi caso, y lo he dicho un par de veces, nosotros separábamos hombres y mujeres. Y yo sé que muchos tal vez vivieron parte, ¿no? ¿Nadie? Bueno, en algunas congregaciones, y todavía, pero en algunos lugares, separaban al hombre de la mujer, así las mujeres a un lugar, los hombres a otro lugar. Y yo estaba en la puerta en ese tiempo, entonces yo decía, y venía un matrimonio, y decía: usted se sienta acá y usted se sienta allá. Y ellos me decían: ¿y por qué? Yo decía: no, porque así es. No tenía un argumento bíblico, era simplemente una costumbre, algo que me dijeron que tenía que ser. Y los separaba y se sentaban. Y ellos no entendían por qué, solo se hacían por medio de cosas que eran costumbres. Ahora, ¿había pecado en eso? Tal vez no. No es que había un pecado en que, es más, yo creo que hasta se disfrutaba estar separaditos algunos porque tenían hasta más libertad para cantar, porque cuando uno predicaba una palabra y decía: el hombre tiene que hacer esto, la mujer lo miraba y le pegaba el codazo. Entonces yo creo que hasta le convenía separarse. No había pecado. Solamente había cierto grado de desconocimiento de ciertas cosas que las hicimos una teología y una costumbre. Muchas de esas cosas han abundado en nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros vamos conociendo un poquito más al Señor, su palabra, vamos siendo un poquito más precisos y exactos en las cosas que a Él le agradan, y quizás le estamos dando mucho más importancia a las cosas relevantes que a aquellas cosas accesorias. ¿Estamos ahí? Entonces, ahora cuando comenzamos a hablar acerca de esta distorsión, nos comenzamos a ir acerca de los discípulos, porque recuerden que la tarea discipular era muy compleja. Y yo cada vez que veo a los discípulos y leo historia de ellos, yo veo que el Señor tuvo mucha paciencia, que el Señor no les transformó la mente diciendo: de ahora en adelante van a obedecer a todo lo que diga, porque no es eso. No hizo robot, hizo gente que rendía su voluntad a lo que el Señor quería que hicieran, y lo fue formando con paciencia y con mucho amor.
¿verdad? Mostró a través de eso la paciencia, el amor. En un momento, claro, el Señor dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque de verdad que la cosa no era nada fácil. Porque una y otra vez les enseñaba cosas que se esperaba que ya estuvieran sabidas, pero se volvían a equivocar. Y estuvo con ellos siempre. Y mire qué hermoso el Señor. Dice que estuvo hasta el fin y los amó hasta el fin. Y eso es tremendo, hermano, que les amó hasta el fin. Cuando ora por ellos, dice: Padre, yo los he cuidado, y ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. Pero en realidad el Señor los guardó, los cuidó, los alimentó. Es más, cuando estuvieron cansados, los llevó para que descansaran un poco. El Señor tuvo cuidado de ellos. Ellos nunca les faltó nada. Es más, les hizo la pregunta: ¿les faltó algo? Les hizo esa pregunta: ¿les faltó algo cuando los envié? Ellos dijeron: nada, Señor, porque nada le faltaba con el Señor. Entonces, este caminar con el Señor era muy importante, y hay algunas lecciones que el Señor les comenzó a dar, y una de ellas, que es tan importante, es la fe. Una lección que todos nosotros debemos aprender, y que ellos también tuvieron que aprender. Tan importante, están acá todavía, ¿verdad? Tan importante es la fe, míreme por favor, tan importante es la fe, porque el Señor sabía que ellos iban a necesitar la fe como un elemento trascendente en la vida de ellos, a tal punto que el Señor sabía que un día Él iba a ser quitado, y ya no iba a estar entre ellos, sino en ellos. Y muchas de las palabras tenían que ser guardadas. En realidad todas las palabras tenían que ser guardadas, y las enseñanzas de aquello que ellos tenían tendría que ser manifestado. La fe no es solamente un elemento que se nos dio, una virtud que se nos ha dado para poder pedir, sino para poder vivir. La Biblia dice: más el justo por su fe vivirá. No dice por la fe pedirá, sino por la fe vivirá. Por lo tanto, se hace una demanda de fe en nosotros. Y el Señor sabía que un día se iban a encontrar con un paralítico que iba a requerir del depósito de fe que ellos tenían, que iban a necesitar fe para estar en una isla, que iban a necesitar fe para estar en una cárcel, que iban a necesitar fe para poder resistir y para poder esperar. Por lo tanto, la lección de la fe era muy necesaria en la vida de ellos. Y por eso, entonces, estamos en este barquito que estamos hace un tiempo atrás, dándole vuelta y sacando algunas lecciones. Mire, por favor, ¿estamos ahí? Muy bien. La instrucción era muy sencilla. El Señor se para, los mira, antes de subirse a la barca le dice: pasemos al otro lado. Eso era todo. ¿Es difícil? Se les dice pasemos al otro lado. ¿Era complejo? No, ¿verdad que no? Era entendible, nadie hizo ninguna pregunta, porque en realidad no había nada que preguntar. Ellos sabían dónde estaba el otro lado. ¿Ve que no es difícil? Cruce a la vereda del frente. Listo. ¿Cuál es la vereda del frente? Esa. Y usted puede decir: pero si me mandaron para esta. O sea, cruzar al otro lado, todos podían entender. O sea, era fácil de entender. Es más, míreme, era sencillo de hacer. Solo les dijo: crucemos al otro lado. Ellos no cuestionaron aquello que se les pidió, porque en realidad el otro lado ya era conocido. No era algo desconocido para ellos. Sabían al puerto que debían llegar. Tenían la barca, y es más, se dice, habían también allí otras barcas. O sea, si una no funcionaba, si había una sin remo, había más posibilidades. Habían formas de llegar al otro lado. Las condiciones eran buenas, porque nadie dice: pero mire, Señor, la cosa está media rara. No, estaban todas las condiciones dadas. Por lo tanto, en realidad, la orden era cumplible. El tema es que había una enseñanza necesaria que dar en ese lugar, y que ellos debían, de todas las formas posibles, cumplir la orden que se les había dado. El tema es que ellos, cuando se suben, el Señor ya se sube medio dormido. Tal vez algunas personas dicen que ya se subió medio dormido, algunos que se durmió en la barca. La cosa es que ellos, míreme por favor, no necesitaban despertar al Señor al inicio del viaje, porque ellos sabían lo que tenían que hacer, a dónde tenían que ir, porque la instrucción ya había sido dada. Pero cuando ellos no supieron qué hacer, cuando no pudieron controlar lo que estaban viviendo, entonces fueron a despertarle, cuando lo que vivían era más grande que lo que ellos podían hacer.
Déjeme decirle lo siguiente, se lo voy a plantear así y se lo voy a tratar de explicar. Ellos no necesitaban despertar al Señor. Ellos no necesitaban despertar al Señor. Ellos tenían que tener fe en lo que el Señor les había dicho que hicieran. Y tenían que llegar. Y es más, ellos podían llegar. Porque tenían una palabra. Y es más, tenían una orden. Ellos lo que necesitaban eran obedecer lo que se les dijo. Ellos podían cruzar sin despertarle. La orden del Señor era todo lo que necesitaban para llegar al otro lado. Cuando el Señor da una orden, todo lo que nosotros necesitamos hacer es cumplirla. Se lo voy a volver a decir. Cuando el Señor da una orden, nosotros solo necesitamos cumplirla. Y allí es donde nosotros, míreme por favor, veremos el respaldo de Dios. Cuando el Señor le dice a Noé, Noé, construye un arca, lo único que tiene que hacer Noé es comenzar a trabajar, porque en la orden de Dios está todo lo necesario para el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho que se tiene que hacer. O sea, Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca, y Noé no hace ninguna pregunta, se pone a construir. Noé lo que tiene que hacer es obedecer, porque en la obediencia del hombre se manifiesta el favor de Dios. Lo voy a volver a decir. En la obediencia del hombre a lo que Dios dice se manifiesta el favor de Dios. Todo lo que usted cree que va a necesitar se va a manifestar en la medida que el Padre sepa que Él lo necesita para cumplir la orden que Él nos ha dado. O sea, nuestra tarea es obedecer lo que el Señor ha dicho. Por eso cuando el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, es lo que dice el Señor. Santo Dios, aquí no me están ayudando. Vamos, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen, porque hay un respaldo que genera Dios, un respaldo a su palabra en la obediencia al cumplimiento de la orden. Por lo tanto dice, y estas señales seguirán a los que creen. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Quiere decir que hay un respaldo divino cuando nosotros obedecemos una orden. Entonces, en ese sentido, usted cuando empieza a obedecer lo que el Señor ha establecido, entonces se va a manifestar lo que usted necesita para el cumplimiento de esa orden. Uno podría decir, Señor, pero no, el pero no existe. Cumplamos en la medida que entendamos lo que se nos pidió, hagamos aquello que se nos pide, porque mírenme por favor, obediencia y fe van de la mano. No podríamos decir que tenemos fe si no operamos en obediencia. Sería incompleto. O sea, cuando usted ve la fe de Abraham, es imposible hablar de la fe de Abraham sin hablar de la obediencia de Abraham, porque la obediencia es la manifestación de mi fe. Esa fe que agrada al Señor, esa fe que honra al Señor, esa fe que no está medida por los resultados de aquellas cosas que nosotros esperamos, esa fe que está dada. A usted y a mí se nos mandó a predicar, no a ver los resultados de la predicación, no a cuestionar si resultó o no resultó, sino que a mí se me mandó a predicar. Hay muchas cosas que tal vez Dios va a formar por medio de la predicación, pero no debo cuestionar la orden que se me dio, sino con obediencia y fe obedecer aquello que el Señor me ha mandado a hacer. Hay cosas que todavía no veo, pero que no quiere decir que no las vaya a ver, y aún así no las vea, no quiere decir que no esté agradando a Dios por medio de lo que hago. O sea, si fuera por resultado, entonces uno dejaría de orar por los enfermos. ¿Cuántas veces hemos orado por un enfermo que no ha sanado? Porque Dios así lo ha decidido. Porque está en su soberanía y en su voluntad. Yo fui enviado a poner mis manos, y eso es todo. Y tengo fe que Dios lo puede levantar. Y si Dios no lo hace, todavía estoy honrando a Dios, porque no honro a Dios con una sanidad, honro a Dios con una obediencia.
Entonces el punto es que a veces nosotros dejamos de hacer algunas cosas por el resultado de aquellas cosas que nosotros esperamos, pero en eso también hay formación, hay cosas que el Señor hace y hay cosas que Dios simplemente espera que nosotros hagamos, no esperando ver el resultado de aquellas cosas que no están en nuestras manos. Debo orar, no me debo cansar de hacer el bien. Debo tener fe, porque en sí la fe no es para que las cosas funcionen. La fe es para agradar a Dios. Alguien diga amén. Entonces, la obediencia activa las promesas del Señor. Aquellas cosas que el Señor, escuche bien, puedo vivir toda la vida sin recibir aquello que Dios ha prometido o me quiere dar, o no puedo ver nunca aquello que Dios ha preparado, porque para ver cosas preparadas por Dios también tengo que amar a Dios. Ellos necesitaban tener fe, pero la fe solamente opera en obediencia. Cosas que son completamente inseparables. Ellos, escuche bien, la tarea de ellos en esa barca, míreme por favor, era cumplir la orden que se les había dado, cruzar al otro lado. Y mientras esa orden había sido dada, lo que ellos tenían que hacer era preocuparse por su Señor. Míreme por favor en esto. Preocuparse por su Señor. No molestarle, no llamarle la atención. Eso está fuera de lugar. Eso manifiesta, por supuesto, irreverencia. Eso no está bien. De la forma en cómo lo hicieron, fueron irrespetuosos. No es correcto. Ellos comenzaron a reclamarle al Señor: ¿qué te pasa? ¿Por qué duermes? ¿Acaso no te preocupas de nosotros? ¿No te das cuenta? ¿No nos estás cuidando? Estamos pereciendo. ¿No te importamos? Usted va a ver diferentes versículos paralelos, como ellos fueron importunos, ellos fueron irrespetuosos. Ellos despertaron al Señor de una forma que no se debe hacer. Si Él es el Señor, Él se merece el respeto. Aún así me esté hundiendo, Él se merece respeto. Aún así esté ya sin barca, Él se merece respeto. Él tiene que ser honrado, Él tiene que ser considerado, independiente que si está la barca casi hundiéndose y aún así esté nadando, Él todavía merece todo mi respeto, toda mi honra, toda mi admiración. Yo no tengo autoridad ni autorización para faltarle el respeto a Dios. Alguien diga amén a eso. Pero a veces somos irreverentes. Eso manifiesta en realidad una fe baja, una ausencia de fe. Él sigue siendo el Señor independiente de lo que yo viva. Vamos, alguien diga amén. Él sigue siendo el Señor a pesar de las cosas que yo viva. Y a veces culpamos a Dios por las cosas que yo paso. A veces, sin darme cuenta de aquellas decisiones que yo tomé, le endoso la responsabilidad y soy agresivo, violento con el Señor. Y aún así, no fuera ni siquiera mi responsabilidad las cosas que estoy viviendo, aún así podría estar, hermanos, hasta los músicos del Titanic tenían buena actitud. Uno ha visto la película. Yo no sé si eso es verdad o no, pero yo siempre tengo la esperanza que Jack se salve. De hecho, ahora va a salir, creo, la otra, una versión renovada, ¿sí? Ahí se salva, creo. La voy a ir a ver. Pero a veces nosotros somos irreverentes con Dios. Y a veces la gracia se vuelve una verdadera desgracia en nuestra vida. Sin darnos cuenta. Culpamos a Dios. Mire, ellos tendrían que haber actuado bien, aún así estén en una tabla, estén con chalecos salvavidas, pero no tienen. Porque ellos, si reconocen el señorío de Cristo, no lo despiertan de la forma en cómo lo hicieron. Recriminándole: ¿no tienes cuidado? ¿No te importa lo que me pasa? Responde rápido, levántate. ¿Acaso no me amas? ¿No ves lo que estoy pasando? Me estoy hundiendo, ¿no te importa? Estamos pereciendo. ¿No tienes cuidado de nosotros? Mire qué irreverentes, agresivos, violentos. Porque cuando uno deja de usar la fe, muchas veces aparece la violencia. Aparece, mire, si no aparecen las virtudes, aparecen las desgracias de nuestra vida.
Cuando no se manifiestan los frutos, se manifiestan las obras de la carne. Esas obras que vienen a destruir relaciones. Cuando usted tiene fe, mire que hay cosas que pasan. A usted le pueden decir cualquier cosa, le pueden dar cualquier diagnóstico, podemos vivir cualquier cosa. Y todos nosotros hemos recibido noticias complejas. Vamos, alguien, dígame. Todos nosotros hemos recibido alguna vez alguna noticia que nos complicó. Hemos visto cosas que son difíciles. Pero ahí es donde se manifiesta una persona de fe, manifiesta lo que lleva por dentro, saca del buen tesoro y dice, bueno, claro que esto es difícil, no sé cómo lidiar con esto, pero vamos a confiar en el Señor, vamos a descansar en el Señor, vamos a honrar al Señor. Esas cosas que de pronto, hermano, todos nosotros nos hemos enfrentado a algún despido, nos hemos enfrentado a alguna crisis, nos hemos enfrentado a situaciones, todos nosotros, hermano, viviendo situaciones complejas. Pero hemos decidido creer, confiar y honrar a Dios. Porque eso es lo importante, no es solamente creer, es confiar, es adorar, es honrar a Dios en las cosas que nos están sucediendo. Porque eso es lo realmente importante. ¿Cuánto honramos a Dios con aquellas cosas que estoy viviendo? Porque eso es lo realmente importante. No voy a culpar a Dios de aquello que me pasa. Le voy a pedir ayuda con humildad. Porque Él me puede ayudar. Ay, yo no sé si hay alguien acá. Él nos puede ayudar. Pero tener humildad. Decir, Señor, ayúdame, ten misericordia. Palabras que todavía deben estar en nuestra boca, con humildad, con un corazón contrito y humillado, pidiendo su misericordia. Aún así seamos hijos, la posición de hijo no te da derecho a ser irreverente. Personas, estos discípulos, lo que tendrían que haber hecho es haber cuidado lo que el Señor, su Señor, míreme por favor, su Señor estaba durmiendo. Su Señor. Y más aún el agua estaba entrando. Ellos tendrían que haber hecho lo posible para que el Señor simplemente no se mojara. Porque ellos eran los siervos. Ellos eran los que estaban al cuidado, los discípulos. Las atenciones, los cuidados hacia su Señor. El Señor no los llamó para destruirlos en una tormenta. El Señor los llamó para darle una lección en una tormenta. Y las reacciones de mi vida manifiestan el conocimiento, la fe que tengo, si agrado a Dios en medio de esta tormenta, o si finalmente termino manifestando todas aquellas cosas que son áreas de mi vida que todavía tienen que ser tratadas. Podemos llorar, claro que sí, y lo hemos hecho. Pero lloremos de la forma correcta, amando, honrando al Señor. Porque el Señor, dice la Biblia, que enjugará cada una de las lágrimas de nuestros ojos. Y hay muchas lágrimas que vamos a botar y muchas cosas que vamos a pasar. Pero una persona de fe en medio de esta lección de una barca, porque piense que esta vida es una verdadera barca, donde vamos a vivir cientos de tormentas. Aprovechemos los tiempos de calma. Disfrutemos los tiempos de calma. Aprendamos a valorar esos momentos donde quizás las cosas no se están cayendo ni moviendo. Valorémoslo. Pero en este mundo, según la Escritura, tendremos aflicción. Y el Señor lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y el Señor dice: confíen. Yo he vencido al mundo, pero el que el Señor haya vencido al mundo no quita la aflicción del mundo. Tendremos aflicción, claro que sí. Hay situaciones que ni siquiera sabemos cómo lidiar. Lo que tenemos es la victoria del Señor sobre el mundo, que intenta generar todas las aflicciones posibles. Pero tenemos la victoria del Señor, pero también tendremos aflicciones. Pero debemos entonces reaccionar de una forma distinta, porque somos hijos del Señor. Alguien diga amén, por favor. Cuando usted ve la historia de las Escrituras, ve personas que honraron al Señor. Ve personas que se preocupaban del Señor. O sea, si el centurión hubiese ido en ese barco,
Si los amigos de Jairo diciendo no moleste más al maestro, ¿para qué vas a molestar al maestro? Si tu hija ya murió, ¿qué sentido tiene que el maestro le dan un lugar, le dan una posición? ¿Para qué vas a molestar? Jairo, ven, consuélate con nosotros, tu hija ya murió, deja de molestar al maestro. ¿Para qué lo haces venir a la casa si ya esto ya terminó? O sea, gente diciendo, ¿para qué lo vas a incomodar? Aquel centurión dice, ni aún me tuve por digno que vengas a mi casa, solamente diga la palabra, porque ni siquiera me tuve por digno de ir a ti. Te reconozco, conozco tu autoridad, conozco tu poder, conozco tu grandeza. Yo no quiero molestarte, yo no quise, ni siquiera quise venir a ti. O sea, el lugar que le estaban dando al Señor era tan grande, y eso también es una manifestación de la fe. Por eso el Señor dijo, qué tremendo, ni en Israel he encontrado tanta fe como en este centurión, que reconoce mi autoridad, que reconoce mi poder, que reconoce mi soberanía, que reconoce el poder de mis palabras. Es que una persona de fe ubica al Señor en el lugar correcto. Una persona de fe sabe quién es, por eso no es irreverente, porque ubica al Señor. Una persona de fe sabe que tiene una gran necesidad, pero tiene un gran Dios que puede suplir esa gran necesidad, y sabe que la única forma de acceder a eso es a través de la humildad, es a través del ruego, es a través de la súplica, es a través del... Yo no sé si hay alguien acá, pero con un corazón humilde, porque todo lo demás lo desprecia el Señor. Pero una persona humilde, una persona, el corazón contrito y humilde, Dios no lo desprecia. O sea que el centurión pudo haber estado, y yo he predicado muchas veces de ese centurión, pero es que él pudo haber estado equivocado, perdió la oportunidad de que el Señor vaya. Pero mire el corazón, no quise. Te considero un hombre tan importante, tan grande, sin tener toda la revelación de quién era Cristo. Es que yo ni siquiera me puedo postrar a tus pies. Esa fe que te hace posicionar al Señor en el lugar correcto. Cuando el Señor le dice, ¿dónde está vuestra fe? La fe, hermano, no es solamente lo que no le permitió que la tormenta se calmara, sino la actitud que tuvieron para tratar al Señor. Una persona de fe es una persona que tiene un conocimiento claro de quién es el Señor y quién es Él. Y por ese conocimiento, las conductas que tiene. Entonces, porque usted tiene fe. Yo tengo fe que el Señor sabe lo que hago. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él está aquí. Y eso me hace tener una actitud correcta. Yo sé que Él está conmigo. Camina delante de mí y sé perfecto, dijo el Señor. Y eso hace que usted no haga cualquier cosa, no tome cualquier decisión, porque usted tiene reverencia, porque es un temor reverente a la presencia del Señor, que no se manifiesta porque tenemos una corbata o porque estamos todos calladitos ahí, sino que es algo aquí de entender, reconocer. No es que le demos la bienvenida, es que reconocemos la presencia de Dios. Y por eso muchas cosas no hacemos, y eso es, yo no sé si hay alguien acá todavía. Siento que ya se fueron hace rato. Amén, me dijo, ve. Ya se fueron hace rato. Es como José. Mírenme, yo a veces veo la vida de José, y vi a José que en realidad estaba en Egipto, y que Dios intencionalmente hasta lo separó de su padre. Si tiene a su papá, cualquier cosa que le pasa, él va a correr donde su papá, pero llega un momento donde Dios lo separa de tal forma que no tiene ningún otro lugar donde correr sino solamente Dios. No tiene a quien preguntarle, solo a Dios. No tiene con quién llorar, sino solo con Dios. No tiene nada, solo tiene a Dios. Y a veces la única forma de generar dependencia es eso, cuando te separan de tus canales de contacto, cuando estás en Egipto y lo único y miras a todos lados y no puedes jugar a la gente. Es Dios que te dejó en una cisterna, Dios que permitió que estés en una cárcel para generar una absoluta y total dependencia a Él. José no tenía donde llorar, era tan apegado a su padre,
Pero tenía el Señor que trabajar su corazón por el lugar, la posición y lo que iba a hacer, que tuvo que mantenerlo en un lugar absolutamente dependiente, que conociera que no es el contacto el que te puede llevar a un lugar, que no es un amigo el que te va a abrir una puerta, que no es una persona la que te va a abrir la puerta, que no son tus habilidades, no es tu lugar, no es tu posición, no son tus títulos. El Señor dice: yo te voy a abrir la puerta. Y cuando uno es hijo de Dios, entonces empieza a valorar eso, porque ve a Dios y su mano poderosa que abren puertas. Y uno dice: no tuve que golpear la puerta equivocada, porque Dios, cuando me quiere poner en un lugar, me quiere tener en un lugar, quiere abrir una puerta, Dios se encarga de mover todo lo que tenga que mover. Y eso es Dios. Entonces, cuando vemos estas personas, y tengo un montón de personas más, pero no tengo tanto tiempo para mencionar personas que honraron al Señor, honraron su manto, honraron su vida, honraron su tiempo, honraron sus palabras. Pero tiene discípulos que están tan cerca que a veces dejan de honrarlo, y a veces, sin darnos cuenta, estamos tan cerca que dejamos de honrar. Estás en una barca tan privada que dejas de honrar, dejas de considerar. Estás tan cerca del trono de la gracia que dejas de valorar el estar en ese lugar. Parece que la posición no es suficiente. Tener al Señor, decir tener al Señor, parece que es un privilegio, pero perdiste la honra de ese privilegio. No lo honras como debes honrarlo, no le cantas con pasión, no aprovechas la oportunidad para exaltarlo a Él, sino que simplemente, bueno, es más, hermano, nosotros tenemos un privilegio hermoso de reunirnos. Lo voy a volver a decir: tenemos un privilegio hermoso de reunirnos. Esto es un privilegio. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que es un derecho. Es un privilegio. Hay cientos de personas, millones de personas que no tienen cómo congregarse, que andan ocultas. Yo tengo la amiga de mi hermana que está en Irak, escondida. Y ella dice: cómo me gustaría estar en un lugar congregada. No puede, no tiene cómo hacerlo. Nosotros tenemos un privilegio, y a veces estamos tan cerca del privilegio que ni siquiera lo valoramos. Pero es un privilegio. Y es más, míreme, se nos va a pedir cuenta de los privilegios que el Señor nos ha dado, las oportunidades que el Señor nos ha dado. Sigamos. Entonces, esta lección, ¿están acá todavía, verdad? Esta lección tan importante acerca de la fe es tan necesaria. Por eso aparece en tantos lugares de la Escritura, en otras de forma diferente. Pero de alguna forma el Señor queriendo enseñar lo que es la fe, porque no se aprenderá solo en una lección. Es mucho en semillas de mostazas, en tormentas, en situaciones, en preguntas, en eventos. La fe tendrá que ser manifestada. El Señor con su gracia. Usted va a ver eventos, están acá todavía, ¿verdad? En eventos. Usted va a ver algo muy parecido. En otra, un poquito más adelante, usted sabe que el Señor le dice a sus discípulos: métanse en la barca y vayan al otro lado. Exactamente lo mismo. La diferencia, Él no fue. Por eso marca la diferencia, porque Él no se metió en la barca. Entonces ellos dicen: bueno, la vez anterior Él iba y se quedó dormido, se levantó, pero ahora no viene, así que nos dijo que vayamos. Es distinto, pero se levantó la misma tormenta, con diferente barco, en otro momento, pero ellos otra vez estaban ahí. Ya no estaban de la misma forma, pero cuando vieron al Señor, vieron esperanza y dijeron: es el Señor. Y el Señor de afuerita le dice: hijitos, no tengan miedo, yo soy. Ay, hermanos, eso es tremendo. No tengan miedo, yo soy, no teman. Eso es tremendo. Ellos estaban desesperados hasta que la luz se les acercó. Y cuando la luz se les acerca, el Señor le dijo: no tengan temor, yo soy. No tengan temor, yo soy. Y Pedro, que ya había estado en esta lección de fe, entonces dice: a ver si es usted, Señor, mande que yo vaya a usted sobre las aguas. Es que tuvo una lección que le ayudó para la próxima, pero en esta lección también se equivocó, porque las lecciones, hermanos amados, mírenme por favor, estamos acá en esta barca llamada vida y nos vamos a equivocar. Amada iglesia, nos vamos a equivocar.
Y vamos a tomar a veces decisiones equivocadas. Nos vamos a hundir un par de veces, nos vamos a mojar un par de veces, pero eso no nos hace ser desechables para Dios. Yo no sé si hay alguien acá. Eso no nos hace ser desechables para Dios. De vez en cuando nos vamos a hundir, nos vamos a mojar. A veces ni siquiera vamos a ver, hasta saber qué hacer. No vamos a veces a aprovechar la oportunidad. O sea, si Pedro camina, yo me tiro detrás de Pedro también. A veces, pero Dios, mire, el Señor, mientras yo estaba preparando este mensaje, el Señor me hacía conectar justamente con alguien que emocionalmente estaba equivocado, porque en este barquito en el que todos vamos, cada uno, y cuando la Biblia dice habían allí otras barcas, porque cada uno va en su propia barca, y la tormenta se levanta en diferentes tiempos de la vida, y hay a veces olas que te desesperan. Mire que yo un día iba en el lago Calafquén, habían una ola de 5 centímetros y tenía 2 personas llorando porque pensaban que iban a morir. Eran olas de no más de 10 centímetros. Y estábamos en el barquito ahí, mirábamos la orilla de lejos, y como se empezó a oscurecer, se desesperaron. Y eran amigos que íbamos en el barco. Y ellos dijeron y empezaron a llorar. Mire, empezaron a confesar sus pecados. Me enteré de todos los pecados de ellos. Así que si quiere conocer los pecados de alguien, métalo en un barco. Y bastaba con unas olitas pequeñitas para que ellos pensaran que era el fin de todas las cosas. Y todos nosotros vamos a enfrentar distintos tipos de olas. Hay gente que yo no sé cómo pueden seguir creyendo. Las olas le están pasando por encima, pero ellos siguen confiando. Usted va a conocer personas, y aquí en esta congregación hay personas que han vivido situaciones donde el barco se les ha dado vuelta, pero siguen creyendo, siguen confiando. Han aprendido a nadar, han aprendido a confiar, han aprendido a esperar, han aprendido a creer que Dios está con ellos a pesar de todos esos procesos que están viviendo. No ven ninguna señal, pero siguen oyendo la voz de Dios. No hay señales, no están viendo, pero sí están creyendo en que Dios los puede sacar, y Dios responderá a la fe de esa gente que cree que Él pueda hacer algo en medio de aquello que vive. Aleluya. Claro que sí. Y vamos a tener que aprender, amados, porque esas lecciones de las tormentas que el Señor les hizo vivir a los discípulos no se comparan a las persecuciones, a las agresiones, a las cárceles, pero eso era necesario para poder enfrentar lo otro. Lo que usted ahora mismo está siendo preparado, esos osos, leones, esas tormentas, esos desiertos, simplemente son el preámbulo de una iglesia que está siendo preparada para resistir lo otro, lo mayor, lo más difícil. Pero vamos a resistir, estamos siendo formados. Ahora mismo nos caemos, pero llegará el momento en que ya no nos vamos a caer. Llegará el momento, como Pedro, que podremos dormir en una cárcel. Llegará el momento en que estaremos rodeados de soldados, y estaremos con tal confianza que podremos dormir en medio de la desesperación de aquellos que están afuera, pero nosotros estamos durmiendo adentro, porque aunque se está moviendo la barca, he sido preparado para este momento. Mi fe ha sido incrementada. Estoy confiando en lo que Dios dijo, y si llega hasta aquí la cosa, no hay problema. Me voy a hundir cantando, me voy a hundir adorando, yo no sé si hay alguien acá, me voy a hundir dándole gracias al Señor por la vida que Él me ha dado. Por eso, cuando estaba esta tarde estudiando, y llegó un momento que me aparté un ratito para estudiar, y el Señor me hacía ver la historia de Samuel. La historia tan hermosa de Samuel, un hombre tremendo de Dios en diferentes etapas de su vida. Y llega una etapa donde él está afectado emocionalmente. Le está llorando. El Señor le dice: ya pare con el asunto. ¿Hasta cuándo va a llorar? Llene su cuerno de aceite y vaya a la casa de Isaí. Me he provisto de rey en ese lugar, así que sé que sus lágrimas, quiero aceite, no lágrimas. Está llorando por algo que yo deseché. Yo lo saqué. Deja de llorar por lo que yo he desechado. Deje de llorar. Llene su cuerno de aceite y vaya, avance.
Y el hombre se seca las lágrimas, va, pero aunque a veces no hay lágrimas en los ojos, todavía hay cosas en el corazón. Cuando llega al lugar, usted conoce la historia, yo estoy recordándole algo que usted sabe para ubicarlos en el lugar. Él llega y empiezan a pasar los hijos de Isaí. Y cuando empiezan a pasar, entonces, y él está tan entusiasmado en tener luego un rey. Entonces inmediatamente llega el primer hijo de Abisai, creo que se llamaba el primer hijo, y le dice: ciertamente delante del Señor está el escogido. Y él quiere echarle el aceite. Míreme, yo no sé si usted está tomando atención a lo que estoy diciendo, pero está a punto de ungir la cabeza equivocada. Si el Señor no interviene, él se equivoca. Y escúcheme bien, no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de Samuel, el profeta de Israel. Pero está afectado, está dañado. Recién se acaba de secar las lágrimas. Fue obediente a pesar del dolor que sentía. Fue obediente a pesar de que él se secó las lágrimas, pero todavía Saúl estaba en el corazón. Y a veces las decisiones malas que tomamos, aunque no estamos llorando, todavía hay un Saúl en nuestro corazón que nos hace tomar malas decisiones. Está ahí. Y si el Señor no le dice: este no es, él estaba, porque él dijo: ciertamente delante del Señor estás ungido. Porque aunque es profeta, se está equivocando. Entonces le dice: no, este no lo eligió. Y pasó otro, y otra vez: aquí sí este es. Y ya está a punto de echar el aceite. Y dice: no. Y ahora el Señor le da otra palabra. Qué hermosa palabra. No mires su parecer, porque te estás equivocando por aquello que ves. No mires lo grande de su estatura. No trates de traer a Saúl, no lo ubiques en el tamaño de Saúl, porque todo esto yo lo desecho. Yo miro lo que los hombres no miran, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y cuando le dice eso, él como que ya... Pero a lo que quiero llegar con esto, míreme, y póngase en pie porque mi tiempo acabó, pero voy a terminar con esto. ¿Lo puede recibir? Multimedia decía: usted, pastor, es incapaz de terminar a la hora. Yo estoy dando una lección a multimedia. Le dije: vamos a hacer un poquito más breve porque tenemos un problemita, usted sabe, sector sanitario, así que le dije: vamos a hacer un poquito más breve. Pero todavía no termino, así que puedo no cumplir. Todavía estoy en riesgo. Míreme, el tema es este. El tema es que una persona podría equivocarse en la decisión que está a punto de tomar. Y se puede equivocar por muchas razones. Es más, nos seguimos equivocando. Pero bendito sea nuestro amado Señor, que a veces, aún así, estos hombres tan hermosos como Samuel, y nos muestra a Samuel como un ejemplo de aquellas cosas que, siendo un profeta, estaba a punto de cometer un error. Sin embargo, por la gracia de Dios, el Señor, mire, la gracia, míreme por favor, esto es, aquí va. Samuel se equivocó porque estaba eligiendo mal, porque tenía a Saúl en el corazón. Pero lo más hermoso de Samuel es que, a pesar que tenía en el corazón a Saúl, tenía en el oído al Señor. A pesar de que él estaba tomando una mala decisión, todavía podía oír a Dios. Todavía tenía la capacidad de oír a Dios. Y tenía a su Dios tan bello, al mismo que tiene usted y que tengo yo, para decirle: no lo hagas.
no lo hagas. Yo siento que esta palabra es para alguien. No lo hagas. No lo hagas. Es como escuchar a Dios en una mala decisión y saber que Dios te puede guiar, porque eres su hombre, porque Dios sabe que estás llorando por algo que te duele, que te afecta, y eres profeta, no eres capaz de ver que ese se burlaba del que iba a ser el ungido. No, porque estás turbado, pero tienes la capacidad de oír a Dios para no poner el aceite en la cabeza equivocada. En este barco en el que vamos, a veces vamos a llorar, vamos a disfrutar. Llegará el momento en que la gloria del Señor será manifiesta y vamos a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y es más, en el nombre del Señor van a disfrutar de esa bonanza. Vamos a disfrutar de esos momentos calmos que los necesitamos. Que en realidad esa tormenta será parte de un recuerdo tan grande, pero la lección tiene que ser aprendida. Mírenme, por favor, la lección tiene que ser aprendida. El Señor lo lleva a un lugar donde es que es tan importante esto, porque la lección pudo haber sido en una calle. La semilla de mostaza como lección es buena. El árbol que se secó también era necesario, pero los voy a llevar a un lugar donde les va a quedar tan grabado la lección de la fe, donde van a quedar expuestos todos sus temores, pero también toda la misericordia del Señor, para que confíen que si el Señor va en el barco, tranquilo, Dios puede hacer cosas hermosas, Dios puede hacer cosas gloriosas. Quiero que sepan ubicar su fe, quiero que tengan confianza. No quiero que pierdan la fe en medio de lo que viven, que las cosas se van a complicar. Está bien, pero no dejes de honrar. Él es el Señor. Si el Señor va en el barco, tranquilo, Él es el Señor. Y si el agua está por todos lados, Él es el Señor. Y si estoy hundiéndome, Él es el Señor. Y si el barco se parte, Él es el Señor. Él todavía tiene cosas que hacer. Él todavía puede poner ese lugar en seco. Las tormentas se pueden calmar, los mares se pueden abrir. Él es el Señor. Y usted va a tener que aprender, y tal vez en esto que está viviendo, en este momento, en lo que está viviendo, está siendo sacudido o será sacudido o fue sacudido. Lo que usted tiene que aprender es el señorío de Cristo, la honra que se merece su Señor. Si Él decidió que usted fuera en la barca, porque no es que habían otras barcas, pero Él decidió ir contigo en la barca. Él decidió meterte a ti en la barca donde va Él. Él decidió. Y si Él decidió, aprende a conocer al Señor que te metió en esa barca intencionalmente. ¿Sabe para qué? Para que tú lo conozcas a Él, para que Él sea manifestado y para que tú le des honra en medio de la tormenta. Podemos honrar a Dios, porque ese es el fin de la fe, la honra que le damos al Señor en medio de las cosas que salieron de nuestras manos. Levante tus manos, por favor, al cielo. Levanta tus manos al cielo, en la hermosa presencia del Señor. Es Dios. Levante sus manos al cielo, levante sus manos, dígale: Señor, le voy a honrar, Señor, le voy a honrar. No importa lo que estoy viendo, la cosa se está moviendo con fuerza, pero he decidido honrarle. No voy a desconfiar de usted, no le voy a faltar el respeto desconfiando de usted. Voy a honrarle en medio de la barca. Todo se está moviendo, pero mi fe está firme. Creo, Señor, que usted puede. Creo, Señor, le voy a honrar, le voy a amar, le voy a adorar. A pesar de las cosas que se están cayendo alrededor a pedazos, yo he decidido confiar en el Señor. He decidido seguir a Cristo.
y yo no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Levante sus manos, dígale algo a su Señor. Aquí donde estás, hay alguien ahí en casa, si hay alguien que está conectado, dígale algo al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí estoy. De pronto esa canción, creo, esa Damos Honor a Ti, creo que esa va ahí, mi hermano. Esa va ahí. Sé que han estado buscándole, pero esa es Damos Honor a Ti. Levante sus manos al cielo. Vamos a honrar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Cuando todo está calmo y cuando todo se está moviendo, vamos a honrar al Señor.